Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto el poder llegar ahí donde tú estás. Reciban un fuerte saludo y un abrazo virtual de parte de mi familia. En esta oportunidad yo quiero compartirte una pequeña reflexión y te invito a que busques tu Biblia. Quiero leer en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14. Timoteo capítulo 2, versículo 14 y el 15. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Mire qué lindo lo que la palabra nos aconseja. Vamos a poner un pequeño tema que yo lo quiero compartir, y es un siervo útil en el Señor. Amén. Y en este pasaje de la Biblia, pues Pablo está exhortando y exhorta de muchas maneras al joven llamado Timoteo. Y Pablo le pide a Timoteo a través de este mismo el libro, le dice a Timoteo que él tiene que ser un siervo útil, que pueda ser un siervo útil y que pueda predicar el evangelio. Imagínate, en esta oportunidad, yo no sé cómo tú te encuentras, pero déjame decirte que en el Señor nosotros somos obreros, somos trabajadores y estamos haciendo la obra de Dios. Si tú ya estás sirviendo ahí donde tú estás, tú eres un obrero, estás trabajando para poder hacer que el reino de los cielos se expanda, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo exhorta a Timoteo y le dice que él tiene que ser un hijo de Dios íntegro, un hijo de Dios que pueda ser recto en su testimonio, que se mantenga firme en su verdad, que se mantenga firme en lo que es la palabra y todo lo que él venía viviendo, todo lo que él venía ejerciendo. Entonces, tú que estás allí, si tú ya estás sirviendo, déjame decirte que tú eres un siervo útil en manos del Señor. Y quizás a veces te sientes que ya no puedes dar más, pero en el Señor nosotros podemos hacer que las cosas sean cada día mejores en el Señor. Pero ¿qué es lo que pide Dios? Que nosotros podamos permanecer firmes en su palabra, firmes en la enseñanza de la sana doctrina. Yo sé que nuestros pastores siempre están enseñándonos, y la Biblia también nos enseña y trae exhortación de cómo nosotros debemos de comportarnos como un verdadero hijo, una hija de Dios. Y Timoteo era un joven que él empezaba a ejercer el ministerio, por lo cual Pablo lo había tomado como a un hijo espiritual. Amén. Entonces, en este momento, Pablo le está volviendo a recordar y le está aconsejando a Timoteo que él tiene que ser de ejemplo, y le dice, deberás tratar la verdad con rectitud, y la verdad sabemos que es Jesucristo. La Biblia lo dice, que Él es la verdad
y la vida. Él es la verdad. Entonces, si le dice, tienes que tratar la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas. Sabemos, amados hermanos, que siempre han habido diversas doctrinas y que han venido personas diciendo puras mentiras y levantando falsedades, pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados todos los días. Usted y yo debemos de estar vigilantes, vigilar por nuestra vida espiritual. Las bendiciones que Dios tiene, wow, de veras, son grandes, y tú te sientes quizás ahí en el ministerio donde tú estás, donde el Señor te ha puesto. No es que tú te hayas puesto y te hayas nombrado, no, es porque la misericordia de Dios te alcanzó y ahí donde tú estás sirviendo. Entonces quiere decir que tú eres un obrero útil en el Señor, tú eres alguien que trabaja para el Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tú tienes, le dice, que enfrentar la falsa enseñanza. Y le dice también, tienes que evitar el estar, contender, dice. Debes de evitar el poder estar como buscando quizás allí, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, pero la palabra del Señor nos pide de que nosotros podamos conducirnos por medio de la sana doctrina. Óigame, como obreros del Señor necesitamos todos los días permanecer firmes en la verdad que es Cristo. Aquí en el mundo nosotros vamos a ver de toda corriente de doctrina, pero la verdad está en la Biblia. Lo que la Biblia dice, eso es lo correcto. Lo que la palabra del Señor nos habla y nos aconseja, eso es lo correcto. Y no vamos a dar tregua, amada iglesia. El enemigo lo que quiere es que todo lo que el enemigo está poniendo de cabeza, que nosotros como hijos de Dios, nosotros podamos ver eso como buenas acciones. Y nosotros sabemos que lo que no es de Dios no obra para bien, sino para mal. Entonces también, como un obrero útil en el Señor, Pablo también recomienda a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amados hermanos, que nuestro deseo sea todos los días, que tu anhelo sea todos los días el poder estar delante del Señor aprobado. Que el Señor pueda aprobar tus acciones, mis acciones, y que nos hallemos limpios delante del Señor, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y sabemos, iglesia, que no es fácil, las pruebas son muchas, las circunstancias que como hijos de Dios vivimos diariamente, a veces tendemos como a menguar un poco, pero nosotros sabemos que el Señor es quien nos ayuda en nuestras debilidades. El Señor es quien afirma nuestros pies y nos ayuda a estar más firmes en Él, más firme y poder tener un fundamento claro como hijos de Dios, como obreros de Dios, que podamos enseñar. Si tú ya estás sirviendo, déjame decirte que el Señor te va a dar más, porque el Señor no solamente te va a usar de una manera, sino que el Señor va a ir innovando a través de ti. Y si tú estabas sirviendo en el área de niños, el Señor va a poner gracia y a lo mejor ya no vas a hablarle o predicar o enseñar solamente a los niños, sino que también el Señor te puede usar para que le hables a la juventud. ¿Por qué? Porque somos útiles en el Señor. Nadie puede decir, yo no sirvo.
Claro que sí, en el Señor, Él mire, de lo quizás inservible, de lo que quizás éramos, de lo que no podíamos hacer nada. Alguien dijo, por hacer una mosca hacía un zancudo, ¿verdad? A veces creemos que las cosas pequeñas no las toma en cuenta el Señor, pero déjame decirte que allí donde tú estás haciendo la obra, la voluntad de Dios, es donde Dios quiere que estés. Y no es que nos vamos a estancar en un mismo lugar o haciendo una misma cosa, sino que podemos ser útiles para poder hacer más y aún más y más en el Señor. Y hacer que la palabra, que el Evangelio llegue, que la palabra no se quede en un solo lugar, sino que el Señor te va a usar y está usando esta nueva generación para hacer cosas grandes en Él, para hacer cosas grandes para el reino de los cielos. Iglesia, ahí donde tú estás, déjame decirte que no es en vano tu trabajo, no es en vano, pero sí el Señor nos manda que podamos ser obreros calificados, obreros que podamos sentirnos orgullosos de que somos hijos de Dios, comprados a precio de la sangre del Cordero. Y allí donde tú estás, quiero orar y pedirle al Señor que renueve tus fuerzas. Si te sientes cansado, si te sientes que ya no tienes ánimo, déjame decirte que el Señor puede en este momento inyectar fe en ti, inyectar esperanza en ti y hacerte sentir que eres útil y especial para el reino de Dios. Oramos. Señor, en esta oportunidad te doy gracias por esta preciosa palabra que tú nos enseñas a ser un obrero útil en las manos del Señor. Padre, te pedimos que renueve las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Señor, que seas tú alcanzando a todo aquel que se ha quedado, Señor, de brazos cruzados. Levántalo con nueva fuerza, Señor, y afirma su fe en ti, afirma sus pasos en ti cada día más y más, Señor. Te pido que ahí donde esté mi hermano y mi hermana, que los puedas ministrar a través de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, iglesia, te amamos y esperamos que si puedes visitarnos, te invitamos a que puedas estar en nuestra amada iglesia los días domingos. Y si tú vas a la página y vas a encontrar los horarios de las diferentes actividades a través de las diferentes plataformas y todos los medios que como Iglesia Castillo del Rey usamos. Dios te bendiga y nos vemos. Dios te bendiga.